Ha abierto en ti una nueva frontera donde eres consciente de que necesitas de Dios. Nada, mis hermanos, un placer estar con ustedes en esta mañana, alabando, glorificando el nombre de Dios y al mismo tiempo teniendo la oportunidad de poder compartir algunas de las cosas que uno considera que uno ha aprendido a través de la palabra de Dios, que son buenas para la iglesia, son buenas para la comunidad, porque nos permiten tener a través del tiempo visión más clara del plan de Dios con cada uno de nosotros y tener la oportunidad de servir para los propósitos de Dios, para poder compartir eso con los demás y, como hablábamos la semana pasada, poder ministrar ciertas cosas y poder compartirla con los demás. Yo creo que cumplimos con la voluntad de Dios, cumplimos con las cosas que Él quiso inculcar a sus discípulos y a través de esto, pues entonces comunicarlo hacia los demás. Y en el día de hoy tenemos esa gran oportunidad, esa gran bendición de poder ser parte de ese gran proyecto divino. Y en la mañana de hoy, mis hermanos, yo quiero compartir algunas palabras bajo el tema: como piedras del arroyo, Dios te escoge para su propósito. Como piedras del arroyo, Dios te escoge para su propósito. Y para ello vamos a tomar un pasaje de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 40, el cual dice de la siguiente manera: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Ah? Y se fue hacia el filisteo. Este pasaje, mis hermanos, se da en el contexto de aquel reconocido enfrentamiento entre Israel y los filisteos cuando estaban en el valle de Ela, ambos bandos en un montículo y un gran valle que mediaba entre ellos. Los filisteos tenían una gran ventaja, especialmente porque con ellos estaba un gran paladín que, según datos documentados, podría tener entre los 7 y los 10 pies de estatura. Entonces tenían esa gran ventaja porque tenían este hombre y era realmente imponente. Y este hombre representaba un gran problema para el ejército de Israel. Este guerrero estaba bien armado, y por la descripción que dan las escrituras de la armadura que utilizaba, pues entonces ratifica o acredita la gran imponencia de su estatura. Solamente la malla, la coraza que cubría su pecho, pesaba como 200 libras. Para un hombre tener una armadura solamente que cubriera lo que era el torso,
que tuviera este peso y que pudiera moverse con libertad y con agilidad, entonces de ahí usted deduce entonces el tamaño de aquel hombre y la corpulencia del mismo. Es decir, esta pieza de guerrero representaba un desafío porque era realmente imponente. Y él desafiaba al pueblo de Dios día y noche. Su presencia intimidaba a los soldados israelitas. El tipo era insultante para aquel ejército. Era arrogante y grosero. Pero en este escenario perturbador para el pueblo aparece una figura que en apariencia no representaba ningún tipo de peligro. Su nombre era David. No era tomado en cuenta, era el menor de sus hermanos y no estaba apto para la guerra. Él llega a aquel ambiente bélico por una encomienda de su padre y una vez allí se percata que los bandos están listos para la batalla. Cuando él llega, hay gritos de guerra y ambos están preparados para inmediatamente entrar en batalla. Él con su encomienda va a verificar si sus hermanos están bien, porque para eso se le envió allí solamente. La tensión del pleito no le conmueve, hay grito de guerra, pero el peligro no llama su atención. Solo se preocupa por sus hermanos y se asegura de que estén ilesos. Se sigue murmurando de la impresionante figura que está al frente del ejército contrario. Y Saúl escucha de que hay un hombre que a pesar de todo este murmullo, él está muy quitado de bulla. Él no se impresiona por la turbulencia. Él no se conmueve por el movimiento de los soldados, ni por el inminente problema que están enfrentando. Y llama la atención del jefe del ejército y busca verlo, porque todos están murmurando, atemorizados y resaltando la imponencia de aquel hombre y que no hay forma de vencerlo. Pero hay uno que no está conmovido, no se impresiona y lo que está simplemente viendo el ambiente y en él no hay preocupación, pero sus expresiones son distintas. Y lo que va a escuchar el rey cuando se topa con aquel muchacho va a desafiar toda lógica. Porque este muchacho dice que nadie se desanime a causa de ese. Este pequeño, que en apariencia no representa peligro, lo que le dice al rey es que nadie se desanime. Yo iré y pelearé con ese filisteo. Yo iré y pelearé con ese filisteo. Lo que el rey le responde aún no le desanima porque él le dice, no podrás pelear contra ese filisteo. Yo sé que esa palabra no podrá resuena en su mente porque usted ha escuchado muchas veces, no podrás. No podrás. Porque después del no podrá viene porque tú eres tal cosa. No podrá porque te falta aquello. No podrá porque te faltan los recursos. No podrás, no podrás, no podrás. Desde pequeño escuchamos la palabra no podrás. Y el rey le dice a este pequeñuelo, no podrás. ¿Por qué? Porque eres un muchacho. Es decir, tú estás incapacitado para pelear con él. Porque ese hombre que está allá es un guerrero desde su juventud. Es un hombre de guerra, tú no podrás. Pero el hombre que estaba frente al rey era un hombre que había sido moldeado y había tenido un contacto directo con lo que era el poder de Dios. Hasta el punto tal de que cuando él se refiere a Dios, se refiere al Dios viviente. Para los que estaban ahí, que habían crecido en un pueblo
que había sido instruido en lo que era el poder de Dios y las cosas que Dios había hecho con ese pueblo, pero para ello era un Dios que no vivía. Para el pequeño era un Dios viviente. Era el Dios viviente. Y entonces él iba con esa impronta a ese lugar, por eso él no se conmovía, no se atemorizaba, por lo que él le dice al rey, le dice, rey, yo he estado en la oscuridad, yo he estado en la soledad, yo he estado en medio del peligro, y yo he visto cómo el Dios viviente me ha salvado del oso y del león. Él me ha salvado del oso y del león cuando nadie ha estado alrededor mío. Y lo va a hacer frente a ese filisteo también. Es decir, este hombre llega allí, pero él llega impulsado porque Dios es una realidad en su vida. Muchos estamos en la iglesia, pero estamos viviendo, pero no tenemos esa verdad central en nuestras vidas. De que le estamos sirviendo a un Dios viviente y vivimos oscuros día tras día y vivimos en un mundo de soledad porque no entendemos de que estamos viviendo impulsado por un Dios viviente, por un Dios que vive, por un Dios que está vivo, por un Dios que está atento a cada uno de nosotros. La preocupación la preocupación del rey ante la expresión y respuesta de este hombre es la siguiente: pues que Jehová sea contigo. Pues que Jehová sea contigo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros leímos el versículo 40, pero hay dos versículos que le preceden, el 38 y el 39, que contrastan con este versículo 40. En ellos se lee de la siguiente manera: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Él lo está vistiendo como viste el enemigo. Porque el enemigo usa casco de bronce. Y yo también te voy a poner casco de bronce. Te voy a poner el mío. Es la ropa mía que te voy a poner. Y lo armó con coraza, igual como está el enemigo. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar con esa ropa, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Ese muchacho llegó allí con su ropa silvestre, con los simples útiles que él tenía y con lo que Dios lo había salvado cada día del peligro, con cosas sencillas, nada de guerra. Dios no necesitaba esa indumentaria para acabar con el enemigo. Y él lo sabía. No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y se quitó todo eso. Dijo: no, rey, toma esto, yo no necesito, yo no puedo pelear con esto. Ahora bien, de esos pasajes nosotros aprendemos algo que nos orientan ricamente para tener una actitud y respuesta satisfactoria ante las circunstancias en las que Dios quiere utilizarte. Y escucha esta verdad: ningún hombre o mujer de Dios reacciona igual ante las situaciones que se le presentan. Ninguno. Porque unos reaccionan con dudas, otros con miedo, algunos medio decididos, lo que es aplicable un razonamiento inverso de medio indeciso, parecido a aquello del vaso medio lleno o medio vacío. Se encuentran los que son determinados
Los hay con una ausencia de autoconfianza que congela y aparecen lo que se consideran incapaces, pero ciertamente las reacciones son diferentes. En el caso de David, nosotros aprendemos cuál fue su reacción ante el desafío. Y lo primero es que él realiza la prueba. Dice el pasaje que él probó andar. David, antes de decir no, él trató. Hermano, trate. Ante los desafíos que Dios te presenta en la vida, no los recibas con un no. Trata, inténtalo, experiméntalo. Porque muchos de ustedes han fracasado porque no han probado primero andar. No han iniciado, no han probado. Como cristiano hay que aprender a tener una buena relación con el fracaso. Aprenda a tener buena relación con el fracaso. Para lograr las cosas hay que fracasar muchas veces. Aún estando en los caminos del Señor, para lograr las cosas que Dios muchas veces pone frente a nosotros, hay que sufrir ciertos fracasos. Jueces 6:14, hay algo muy interesante en una interacción que hay entre Gedeón y Jehová Dios de los ejércitos, cuando le está instruyendo para que se lance a vencer a los madianitas. Y lo más interesante de ahí es la pregunta, el cuestionamiento que le hace Jehová Dios a Gedeón. ¿No te envío yo? Oye, usa tu fuerza y ve contra los madianitas. Sí, pero es que yo soy pobre y tú sabes, y la familia. Óyeme, no te envío yo. En Jueces 6:14 usted lo ve. Él le pregunta, pero no te envío yo. ¿Por qué? Porque contrario a David puso un no. De David aprendemos que inmediatamente ante el desafío se le presentaron alternativas para enfrentarlo. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver. Si no funciona, no funciona, pero la respuesta ante Dios, ante lo que Dios ha puesto ante ti, es sí, vamos para adelante. ¿Te falta la fe? Responda, váyase a Jueces. ¿No te envío yo? ¿Te sientes inseguro, insegura? ¿No te envío yo? ¿Te quiere ganar la duda? ¿No te envío yo? ¿No tienes fuerzas? ¿No te envío yo? Siempre hágase la pregunta. O mejor dicho, váyase a Jueces y vea la conversación entre Gedeón y Jehová Dios de los ejércitos. Antes de decir y hacer algo para Dios, probemos a ver si esa es su voluntad. Usted tiene que ver si es su voluntad, porque el diablo también quiere hacer su voluntad sobre cada uno de ustedes. En una, el Señor le dijo a Simón, 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 Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios quiere hacer su voluntad en ustedes, pero también Satanás quiere hacer la voluntad de él en ustedes. ¿Se dan cuenta de la batalla? Y del desafío mental que hay ante las circunstancias de la vida. ¿Es esto voluntad de Dios o no lo es? Probemos. Probemos. Cuando se trate de Dios, nunca interponga un no en lo que Él pone en tu corazón. Porque hay una realidad que entre tu estado espiritual actual y el que Dios quiere para ti, faltan muchas dudas, muchas caídas y muchas lágrimas. De aquí
hacia donde Dios quiere que usted esté, hay un poco de dolor y hay un poco de sufrimiento. No le tenga miedo a eso. Avance. Avance. Lo segundo que aprendemos de este primer escenario es la aceptación. David dice, yo no puedo andar con esto. No puedo andar con estas cosas. Él rechazó lo que no servía para su vida, es decir, la armadura del mundo que le estaba poniendo Saúl para poder enfrentar la cosa espiritual. Él dijo, no, esto no me sirve. Las cosas espirituales, las cosas del mundo no se enfrentan con la ropa del mundo. Para yo enfrentar al enemigo, yo no puedo vestirme como mi enemigo. Y buscamos alternativas que están fuera de los planes de Dios. El común denominador en la reacción ante el llamado de Dios es asumir que lo harás tú solo, con tus fuerzas, con tus capacidades. Y los mismos discípulos y apóstoles entendieron de que quien nos capacita y nos hace aptos para su obra es Dios. Hebreo 13 nos recalca eso. Él dice, Dios, que el Dios de paz os haga apto a vosotros. Que Él los haga apto. Es decir, la oración, Él pide a Dios para que los receptores de la carta sean aptos. Que el Dios de paz los haga apto. Lo otro es que David pasa el rechazo. Dice que David desechó aquellas cosas. Él rechazó lo que no servía para su vida. La armadura de Saúl para él era la armadura del mundo. Solo cuando rechazamos al mundo podemos agradar a Dios. Deshazte de la vestimenta vieja que usabas en el mundo, es decir, renueva tu mente en el conocimiento de Dios. No se puede combatir la mentira con la mentira. No se puede combatir la violencia con violencia. No se puede combatir el desprecio con desprecio. Y no se puede, en fin, combatir la maldad con maldad. Si tú quieres derribar los muros del pecado, si tú quieres enfrentar lo que ha generado este sistema de pecado, tú no puedes mezclarte, ni vestirte, ni andar con la ropa de ese sistema. No puedes enfrentar al enemigo vistiéndote como él. Tiene que simplemente decir, yo no puedo usar esa ropa. Yo no puedo tener esa conducta. Lo que interpretamos en Efesios entonces es que lo que produce el corazón esclavo del pecado solo puede enfrentarse con lo que produce un corazón dominado por el Espíritu de Dios. Ese es el contraste que nosotros vemos en el libro de Efesios. Lo que produce el Espíritu y lo que produce el pecado. Son dos categorías que se contraponen. Finalmente David va a la ofensiva. Dice que fue al filisteo. Una vez, en vez de el enemigo venir a él, este fue a derrotar a su enemigo. Los hombres y mujeres de Dios van a la ofensiva y no se dan a la retirada. Hay que avanzar. Porque segunda de Timoteo 1:7 nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Para qué? Para que no te detengas. La cobardía hace que el individuo se frise y se detenga. Sino que le ha dado espíritu de ¿qué? De poder para avanzar. Para desafiar lo que te supera.
Aquel gigante superaba a David en todo, pero su experiencia con el Dios viviente le había dado a él ¿qué? Espíritu de poder. Por eso, ante lo que le superaba, él estaba dispuesto a avanzar. Pero le ha dado espíritu de amor. ¿Para qué? Para no despreciar al prójimo, no obstante su maltrato. Y de dominio propio para no perder la cordura. Así que de esa forma el cristiano avanza para enfrentar el mal. Ahora bien, David va a enfrentar al gigante armado, ¿qué? ¿Con un qué? Con un cayado, con un bastón. Con piedras lisas. Y una onda, más el poder de Dios que llevaba dentro de sí. Ahora bien, vayamos al arroyo. Él va a coger las piedras del arroyo, pero vayamos al arroyo y hablamos primero de las piedras del arroyo. Es como si fuera, como esas escenas que ustedes ven en una película, que se la presentan de primero, y cuando le presentan esa escena, luego le presentan hechos que son lo que lo llevan a esa escena que ya le presentaron. La palabra de Dios nos presenta que David fue al arroyo y tomó esas piedras. Pero vamos a ver qué pasaba en el arroyo primero con las piedras. En aquel arroyo esas piedras tuvieron mucho tiempo rodando y tropezando. Rodando y tropezando. Y tal vez ustedes tienen mucho tiempo en el arroyo rodando y tropezando. Y se preguntan, Señor, pero ¿por qué ruedo y tropiezo tanto en este arroyo de tu espíritu? Estás en el arroyo. Tienes que ser moldeado por esas corrientes del arroyo. ¿Por qué a veces hasta mis hermanos en la fe, en vez de ayudarme, me dan golpes? Estás en el arroyo. ¿Y por qué no avanzo en mi vida espiritual? Es que tú estás en una parte del arroyo donde tienes que pasar ciertos sufrimientos. Pero antes de que David tomara esas piedras en el arroyo, esas piedras fueron reducidas de tamaño. Recuerden que David buscaba piedras lisas. Para que las piedras estén lisas, deben de pasar cierto proceso en el agua para que estén lisas. A nuestras vidas muchas partículas tienen que irse, hay que ir quitando partículas. Y solamente esos golpes de las corrientes de la vida pueden hacerlo. Recuerden que esas piedras están en el arroyo para un propósito, porque en algún momento van a ser utilizadas para algo. Esas piedras van pasando por un proceso, van pasando por pruebas y le van dando el tamaño adecuado para el uso. Para alcanzar el tamaño requerido por Dios hay que ser arrastrados por las aguas del arroyo. En la forma que usted llega al arroyo no es el tamaño adecuado. Para Dios usted necesita un tamaño adecuado. Un tamaño adecuado que pueda ser útil para su obra. Entonces usted tiene que ser arrastrado por esas aguas del arroyo. Pero esas piedras en el arroyo también fueron alisadas y pulidas. Cuando llovía, ellas eran arrastradas. Y la vida muchas veces le arrastra a usted y lo tira para acá y lo lanza para allá, porque lo está puliendo.
le está dando la forma. Pero en el arroyo también las piedras se endurecen. Cuando usted llega a los caminos del Señor, llega blando, no llega tan fuerte. ¿Por qué? Porque su carácter es débil. Usted, la voluptuosidad y la volatilidad de su carácter no le permiten o no permiten que Dios pueda utilizarlo para su propósito. Y la palabra de Dios necesita darle solidez en su vida. Y por lo tanto usted necesita, esas piedras en el arroyo se van endureciendo. Y una vez las piedras en el arroyo pasan todo ese proceso, entonces viene lo siguiente. Y es que el guerrero entonces ahora puede escogerlas. Puede escogerla. Las manos de David un día se mojaron y agarraron piedra por piedra hasta que el zurrón pastoril, hasta que en su zurrón pastoril metió las piedras. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así como David eligió esas piedras, así el Señor lo elige a usted. Pero él lo elige del arroyo. Y en el arroyo usted cogió una pela. Usted cogió sus golpes. Usted fue arrastrado. Partes de su tamaño fueron quitadas porque no eran útiles para Dios. Su orgullo y su arrogancia fue quitado porque no eran útiles para Dios. Todo lo que usted creía que usted era y por lo que usted creía que podía valerse por sí mismo, en el arroyo hubo que quitarlo para que luego fuera escogido para los propósitos de Dios. Ahora, ¿qué es lo siguiente que viene? En primera de Samuel 17:49 leemos, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. De las piedras que él escogió del arroyo, utilizó una. Todos estamos aquí y Dios nos va a utilizar a todos. Pero a uno lo va a utilizar para una cosa y a otro lo va a utilizar para otra, conforme a su voluntad. Todos estamos en el arroyo. Todos estamos siendo pulidos, preparados, condicionado para la obra de Dios, y al final Dios utiliza a cada uno conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Ahora vamos a utilizar un poco la imaginación para ver cómo eso podría ocurrir, esa selección de uno. Vamos a hacerlo. Esto viene siendo, vamos a imaginarnos que este es el bolso del pastor. Un bolso pastoril. Un poquito más moderno. Sí. Poquito más moderno. Y nos vamos a imaginar que la mano de Dios se mete en el zurrón de la iglesia.
en el zurrón de la iglesia. Esto que está aquí en la iglesia. Y las 5 piedras lisas le hablan, heme aquí, úsame a mí, ponme en la onda de tu Espíritu Santo, yo quiero que tú me uses. Y el Eterno dice, bien, vamos a ver cómo le ha ido en el arroyo. Y entonces él saca una de las piedras. Y él saca una piedra. Buena observación. Y el Señor dice, bueno, a ti te quisiera usar, pero no oras. No oras. Sí, esta piedra, esta piedra no ora. Pero que estoy viendo, pero que le es poco la palabra. Esta piedra lee poco la palabra. Al leer poco la palabra no es muy sólida. Cualquier viento de doctrina, y además, como no lee, no ora, está débil. En el espíritu está débil. Vamos a ponerte por aquí. Está en el sur, está en el arroyo, pero le hace falta más golpe de la corriente. Vámonos con otra piedra. Pues son 5 piedras. Esta está lisa. Esta está lisa. Sí, esta está lisa. Pero le falta mucha madurez espiritual. Sí, hay parte que no. Sí. Además critica mucho todavía. Esta piedra, yo estoy hablando de la piedra. Esta piedra critica mucho. Critica mucho. Y además no ha aprendido a aguantar la lengua. Esta piedra, para derribar fortaleza, está un poco, le falta un poquito más de tiempo en el arroyo. Pero el Señor sigue metiendo la mano. Y por tercera vez, mira esta. Pero precisamente está muy bonita. Confía demasiado en sí misma. Confía demasiado en sí misma. Porque está muy, tú sabes, está muy poppy. Esta piedra está muy poppy. Esta piedra está muy poppy. Ella está rubia. Es la piedra. Sí, porque tiene demasiado de ella, pero tiene poco de Jesús. Tiene poco de Jesús. Y el Señor quiere usarla, quiere usarla. Pero entonces esta piedra cree que puede hacer demasiadas cosas por sí misma y está equivocada. Esta piedra. Para ponerla en la onda del espíritu y derribar al enemigo, creo que sí, porque es que está llena de orgullo y además está llena de orgullo. Entonces fue criada en una iglesia donde la mayoría eran cristianos y entonces tienen mucho orgullo religioso. Tiene mucho orgullo religioso, entonces cree que es más cristiana de la cuenta. Esta piedra es más cristiana de la cuenta. Entonces era como yo decía en un momento, que como iba el fariseo, lloraba. Es medio farisea.
esta piedra es medio farisea, porque sí, porque cuando va a orar, prácticamente es a decirle al Señor que son casi iguales. Sí, sí, no es a pedir perdón que va a esta piedra. Cuando ora, no, ella no pide perdón. Es a darle orden que ella va a Dios. Entonces, vamos a dejarte un poquito. Me gustaría, y está un poco lisa, pero le falta. Vamos a ver si aparece otra. Ah, mira, esta me gusta mucho. Pues tiene buen tamaño para lanzarla. Porque las pruebas la han reducido un poco. Sí, la prueba la han reducido, sí, pero es que le falta perseverancia. Le falta un poco de perseverancia, falta mucho al oculto. Entonces vive en un exilio congregacional, porque un día, sí, un día está aquí, otro día está allá, prueba muchos sazones y siempre tiene, sí, no, y que en aquella iglesia tal cosa, pastor, pero ¿y por qué usted no hace esto? Entonces, a veces comienza los trabajos llena de entusiasmo, pero entonces se desanima. Le hace falta un poquito más. Esta, yo la voy a dejar en el zurrón. Él la va a dejar en el zurrón por si acaso, pero, ¿me entiendes? Pero, por fin, el Señor mete su mano, como que siente algo interesante. Y entonces cuando mete su mano, saca esta que está aquí. Miren esta. Y el Señor la ve. Wow. Sí, no, y tiene forma. Sí, esta se pierde en el aire. El gigante no la ve. Y esta dice, heme aquí, envíame a mí, úsame para tu gloria. He orado y ayunado para este momento. Y él dice, sí. Y la mira y la contempla. Y le dice, mira, he visto tus aflicciones, tú has sufrido mucho y has sido golpeada, has estado en la universidad del desierto, ahora estás lisa. Y fíjate, esos bordes se incrustan fácilmente. Y entonces esta piedra, el Señor la pone en la honda del púlpito. Esta, que tiene la forma, ha soportado el proceso y está lista para ser utilizada. ¿Se dan cuenta? Solo hemos utilizado un poco la imaginación para más o menos recrear en la forma que Dios ve a cada uno de los miembros de su iglesia para utilizarlos a partir de un gran recorrido en la vida cristiana, haciendo las cosas que Dios quiere para poder utilizarnos para sus propósitos. Por fin llega la hora esperada. David metió la piedra lisa en su honda. Con la destreza de su mano derecha hizo girar la honda sobre su cabeza y le suelta una de sus tiras de cuero. La piedra surca los aires a una velocidad increíble. Sube y baja, se mueve a la derecha y se mueve a la izquierda. La piedra tiene un doble destino: golpear al gigante e incrustarse en su frente. El Dios de la puntería la dirige. Por fin llega y choca con aquel monte humano. Aquella mole se derrumba y el Dios de Israel es aclamado campeón invicto una vez más. El Dios viviente que te libró muchas veces también te librará en este momento.
Que esta verdad innegable se quede grabada en tu mente. Dios te ha librado muchas veces en la vida, inclusive veces que tú ni siquiera te has enterado. Y ante los nuevos desafíos en la vida, Él también estará contigo. Él estará contigo y no te va a desamparar. Soporta los golpes del arroyo, soporta lo duro de la vida, aún dentro del Evangelio. Y estés tranquilo. No te desanimes, porque Dios te va a utilizar y va a hacer grandes cosas en tu vida. Y va a derribar las fortalezas que el enemigo ha creado en el mundo en base a la maldad. Que Dios te bendiga, hermano.